Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, vamos a seguir con las clases, vamos a seguir viendo diferentes tipos de variables, ¿sí? Que yo le voy a suministrar o le voy a poder manejar en el respirador, ¿sí? Ya anteriormente con Gustavo empezaron a ver un poquito de física aplicada para poder entender cómo funciona el respi, cómo funciona el pulmón con respecto al respirador, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es desglosarlo, ¿sí? Vamos a empezar a ver diferentes tipos de variables para poder entender un poquito mejor, ¿sí? Hoy nos toca hablar de volumen, ¿sí? Bueno, la idea con esto es empezar a ver, empezar a meter esas variables con lo que nos compete en este momento, que es el sistema respiratorio, ¿sí? Y como definición sencilla es la cantidad de gas inhalado o exhalado por el sistema respiratorio. ¿Sí? Obviamente se puede expresar en mililitros o litros según el respirador, ustedes lo van a ver diferente. Nosotros ahora voy a mostrar unos videitos donde vamos a ver cómo se expresa, ¿sí? En un respirador, pero lo pueden encontrar como para poder setearlo como mililitros o como litros, ¿sí? Bueno, las diferentes tipos de volúmenes ya lo vieron en la anterior clase, pero nada, ya lo tienen clara, ¿sí? Lo único que quiero destacar de esto es que nosotros, para poder manejar en un respirador, ¿sí? Nos vamos a enfocar en lo que es el volumen tidal, ¿sí? O el volumen corriente. Bien, bueno, ¿por qué eso? Nos enfocamos en eso y nos enfocamos en otro tipo de volumen. Y bueno, porque realmente es lo que nosotros observamos, ¿sí? Observamos que tenemos que ventilar el paciente y según la estrategia que nosotros queramos utilizar, ¿sí? Va a ser el volumen tidal que vamos a manejar. También es importante que sepan, fíjense que acá está expresado en litros, ¿sí? 0,5 litros, ¿sí? Lo mismo que 500 mililitros, ¿sí? También quiero que sepan que obviamente que el volumen corriente, ¿sí? O el volumen tidal, no depende de su peso, el peso real del paciente. Ejemplo, ¿no? Esto depende sí o sí de la talla, de su peso teórico, ¿sí? De cuántos mililitros kilo voy a ventilar al paciente, ¿sí? O la estrategia ventilatoria que yo quiero utilizar para diferentes patologías, bueno, que más adelante también eso lo van a empezar a ver. ¿Bien? Entonces, lo que hay que diferenciar es primero lo que es el peso teórico con el peso real, ¿sí? El peso teórico hay una formulita que ahora después la vamos a ver, ¿sí? Y el peso real es algo que vamos a desestimar, entre comillas, un poquito, ¿sí? Ejemplo, no es lo mismo que un paciente obeso que pese 200 kilos y mide unos 60, ¿sí? Que una persona que pesa 70 kilos y mide unos 60, ¿sí? Evidentemente no es lo mismo su peso, ¿sí? Porque por su materia grasa es mucho mayor, pero sus pulmones siguen siendo iguales, ¿sí? Así que sí o sí se tiene que ventilar por el peso teórico del paciente. Fíjense con el objetivo que tenemos nosotros para poder resguardar ese volumen, para poder calcular bien ese volumen, ¿sí? Es evitar la sobredistensión o la lesión pulmonar. Fíjense, esto es una tomografía, un TAC 3D, ¿sí? Que se le sacaron a un paciente que estaba con distrés respiratorio, ¿sí? Y fíjense cómo, voy a ver el puntero láser, es un segundo, ¿sí? Fíjense cómo, ¿sí? Estas bases, ¿sí? Están todas fibrosadas, están todas colapsadas. Si yo le pongo un volumen, ¿sí? Mayor al que tiene, ¿sí? Un volumen mayor al que necesita, obviamente esto se va a sobredistender y se va a lesionar porque no se va a poder distender por la fibrosis que tiene, ¿sí? Fíjense que estas partes están un poquito más aireadas, un poquito más complacientes, por eso la idea es de seleccionar bien el volumen que yo quiero para de determinada patología o para determinado paciente. ¿Bien? Genial. Esto es otra estrategia, bueno, que habrán visto o que habrán escuchado seguramente, que es la estrategia de Prono, ¿sí? Que se está usando mucho ahora en los pacientes COVID para el rescate de la hipoxemia refractaria. Y entonces acá también tenemos que observar qué volumen le vamos a dar o tenemos que ver diferentes tipos de cosas o diferentes tipos de posibilidades que podemos llegar a encontrar, ¿sí? En un paciente que está dado vuelta, ¿sí? Está boca abajo, que no tiene una expansión torácica anteroposterior, ¿sí? Que el pulmón está contenido por una caja torácica que está rígida. Entonces, al momento de nosotros ventilar al paciente, obviamente que el pulmón se va a tener contenido, ¿sí? Entonces, si nosotros ventilamos con un volumen demasiado alto, posiblemente lesionemos el pulmón, porque no va a poder expandirse. Obviamente que, acuérdense que todo funciona como una unidad, ¿sí? Lo que es la caja torácica
con el pulmón, las pleuras, diafragma y demás. Bueno, esta es la fórmula sencilla, ¿sí? Es hombres y mujeres, sencilla porque los números que van a ver ahí son números constantes, o sea, esos números no van a cambiar. La talla es en centímetros, o sea, si mide 1,70, van a poner 170 centímetros, y se le va a sumar más 50 si es hombre, y más 45,5 si es mujer. ¿Sí? Bueno, con eso van a sacar el peso teórico, y a eso se lo van a multiplicar por mililitros kilo, que es lo que yo voy a ventilar al paciente, se puede multiplicar por 6, por 7 o por 8, o según la estrategia ventilatoria que uno quiera utilizar en el momento de ventilar al paciente. Bien, ahora vamos a ver un videito, ¿sí? Para que entiendan un poquito cómo seteamos el volumen. ¿Sí? 2, 3. Hola chicos, ¿cómo les va? Les voy a mostrar en este videito cómo podemos manipular o podemos setear el volumen tidal, ¿sí? Con un respirador. Este es un respirador domiciliario o de traslado, ¿sí? Para llevar un paciente de un sector a otro, ¿sí? Que lo único que voy a poder acá setear en la pantalla, ¿sí? Van a ser estos valores. Esta es la modalidad, que después más adelante ustedes lo van a ver. El volumen, ¿sí? Nos vamos a enfocar en esta variable. La EPAP, la rampa, la frecuencia respiratoria, el tiempo inspiratorio, el trigger inspiratorio y el suspiro si uno se lo quiere setear o no, ¿sí? Esto es un respirador fácil de manipular, por eso primero quiero que lo vean en esto, ¿sí? Vamos a prender el respi en este botón de Enter. Fíjense como en este pulmoncito, en este guante que le pusimos a la salida del circuito, ¿sí? El respirador, fíjense cómo se presuriza, ¿sí? Y se mantiene un volumen, ¿sí? Bien, fíjense, cuando nosotros vamos a colocar, en la pantalla dice 400 mililitros, ¿sí? Y que posiblemente a esto lo puedo llegar a aumentar o a disminuir, ¿sí? Fíjense acá en el guante, ¿sí? El tamaño que tiene. Bien, cuando yo subo, voy al volumen, acá aparece 400, voy a subir a 500, ¿sí? Presiono, Enter, y el guante tendría que subir un poquito más, ¿sí? Para hacerlo más evidente, vamos a agarrar y vamos a ponerle mucho más volumen. Vamos a subir a 900, el límite me deja ahí. Y fíjense cómo se va inflando el guante, ¿sí? Esto se verá, obviamente, acuérdense que es según la talla del paciente, según la contextura física del paciente, ¿sí? Su peso, acuérdense, ideal, ¿sí? No el peso real, que eso lo vamos a sacar con una fórmula. Bueno, muy bien. Perfecto. Ahora vamos a ver otro video para poder entender un poquito cómo funciona la PIP. Bueno chicos, también algo que les quería mostrar, ¿sí? Vamos a iniciar de nuevo el respirador, ¿sí? Se va a presurizar, ¿sí? Acuérdense todas las variables que podíamos setear, el volumen, la PIP y demás, ¿sí? No solamente podemos generar volumen con la variable de volumen, ¿sí? Sino, fíjense, cuando ven el guantecito, es algo que les quería mostrar, fíjense que no, el pulmón no colapsa, ¿sí? Fíjense que el pulmón se mantiene como armado, ¿sí? Ese armado, ese volumen que queda, ¿sí? Nosotros comúnmente le llamamos ese volumen residual que queda, ¿sí? Se lo podemos llegar a dar con la PIP, ¿sí? Con la PIP, con la presión al final de la expiración, ¿bien? Fíjense, si nosotros acá vamos a la pantalla, vamos a agarrar, podemos aumentar la PIP, ¿sí? A 15, ¿sí? Fíjense que cuando el guante se infla, posiblemente mantenga más inflado el guante, ¿sí? Es una variable que quiero que la vean, quiero que vean cómo se diferencia, ¿sí? Cuando le pongo más PIP y cuando le pongo menos PIP, ¿sí? Si esto yo se lo saco, ¿sí? Vamos a sacarle toda la PIP, 0, no, ¿sí? Fíjense que el pulmón colapsa, ¿sí? Se infla y colapsa, se arruga todo, ¿sí?
Eso me permite que también, como si se arruga el guante, también se arrugan los alveolos y el saco alveolar. Buenísimo. Bueno, genial, está buenísimo que puedan ver, observar, ¿sí? Que nosotros no manejamos solamente el volumen seteando un volumen, ¿sí? Sino que también eh, lo manejamos seteando expresiones, ¿sí? Para tener una ganancia de volumen, ¿sí? Y vean cómo al sacar una PIP o meter una PIP, cómo funciona el pulmón para poder mantener un intercambio gaseoso constante, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a ver también un videito con diferentes pulmones. Este es otro respirador, ¿sí? Este es una terapia intensiva del hospital donde yo trabajo, ¿sí? Y para que empiecen a ver el tema de lo que es el volumen y algunas cositas de curvas, ¿sí? Para que las puedan empezar a entender también, ¿sí? Es importante eso. Hola chicos, bueno, les voy a mostrar hoy. En realidad quiero que se centren bien en la curva del medio, ¿sí? Hay 3 curvas en un respirador, este es un respirador Neumovent, ¿sí? Que en la pantalla principal vamos a tener las 3 curvas, ¿sí? La curva de presión-tiempo, la curva de volumen-tiempo y la curva de flujo-tiempo, ¿sí? Que hoy lo que vamos a ver es la curva central, ¿sí? La curva de volumen-tiempo. ¿Bien? La curva de volumen-tiempo es la más fácil de las 3, ¿sí? Fíjense, si nos centramos en la curva, la inicial, ¿sí? La curva, por así llamarla verde, ¿sí? Va a ser la inspiración y lo rojo va a ser la expiración, ¿sí? Fíjense que la inspiración inicia, va hacia un punto, ¿sí? Que es donde ya no genera más ganancia de volumen en pulmón y exhala el paciente hasta llegar a 0. Siempre la curva de la exhalación tiene que ser 0, ¿sí? Si no llega a ser 0 es que posiblemente esté reteniendo volumen dentro del pulmón el paciente, ¿sí? Quiero que se fijen acá, acá, ¿sí? Cómo responde un pulmón, ¿sí? Cuando yo le suministro volumen, ¿sí? Fíjense. Ven que ahí me jugaba. Muy bien. Fíjese acá, mira luz, acá, ¿sí? Cómo se infla el pulmón. Yo acá le estoy seteando un volumen, ¿sí? Corriente de 450 mililitros, ¿sí? Se lo puedo llegar a subir, ¿sí? Si el paciente es más grande, acuérdense que el volumen que yo le voy a setear es por la talla, ¿sí? Por el peso ideal del paciente, no por el peso real, ¿sí? Ahí se lo subí a 700 mililitros y fíjense cómo el pulmón se eleva aún más, ¿sí? Fíjense que un pulmón, obviamente, de una persona de 1,60 a una persona de 2 metros, claramente no lleva el mismo volumen, ¿sí? Por lo que hay que tener mucho cuidado con eso para no generar sobredistensión y barotrauma. Listo, Ulises. Muy bien, perfecto. Y ahora vamos a empezar a relacionar lo que es la variable de volumen, ¿sí? Con otro tipo de variable que puede ser presión o flujo, ¿sí? Eso se llaman los bucles. Quiero que más o menos interpreten o sepan más o menos que se relacionan, ¿sí? No es necesario que sepan bien los bucles, obviamente con el correr del tiempo se lo van a empezar a mejorar la observación y van a poder entender un poquito más, pero por lo menos sepan que están y sepan que una variable no es indistinta o no se maneja sola, sino se maneja siempre con otras variables, ¿sí? Siempre es en conjunto cómo funciona. Disculpen. Muy bien. Otra cosa que les quería mostrar, ¿sí? Estos tipos de curvas que se llaman bucles, ¿sí? Que después lo van a ver mejor. Los bucles lo que hacen es relacionar lo que es el volumen, ¿sí? Con la presión o el volumen flujo, ¿sí? Esta, la de arriba, va a relacionar el volumen con la presión, ¿sí? Obviamente, como en la anterior, acá en la curva de volumen, la línea verde iba a ser la inspiración y la línea roja va a ser la expiración, ¿sí? Y lo que demuestra acá es que el paciente inspira y expira, inspira y expira, ¿sí? Lo mismo acá que la curva de volumen-flujo, ¿sí? El paciente inspira y expira, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que a medida que aumenta la presión, ¿sí?
hay poca ganancia de volumen, ¿sí? Luego del punto de inflexión inferior, como ya vieron en física aplicada, hay una ganancia más de volumen hasta generar poca presión, ¿sí? Ahí se calibró el respirador, por eso son así. Lo mismo que acá, ¿sí? A medida que gana volumen, va ganando flujo, ¿sí? A medida que va llenándose el pulmón, va ganando cada vez menos flujo, ¿sí? Y viceversa con la expiración. Bien, estas son curvas que lo que hacen es relacionar el volumen con presión y el volumen con flujo. Muy bien, perfecto. Y para terminar y para poder entender lo que es la curva de volumen, ¿sí? Y lo que es cómo seteamos al paciente, ¿sí? Fíjense, esto es una del lado izquierdo donde van a ver, ¿sí? Es una imagen, ¿sí? Donde está, vamos a centrarnos bien en la curva del medio, ¿sí? Fíjense que está en diferentes tipos de volúmenes, ¿sí? En volumen control, en control por presión o presión de soporte. Vamos a centrarnos bien en volumen control, ¿sí? Donde yo le seteo el volumen en donde necesito que le llegue al paciente. Bien, lo vamos a separar. En un segundo. Lo vamos a separar, ¿sí? Por esta línea, donde esto va a ser la inspiración y esto va a ser la expiración, ¿sí? En donde el paciente va a iniciar la inspiración, va a llegar a un punto, como ya habíamos hablado, donde no hay más ganancia de volumen, ¿sí? Y el paciente exhala. Bien, esto es en una modalidad por volumen control y esto es una modalidad de presión control, ¿sí? Es donde yo le seteo una presión, ¿sí? La presión es constante y el volumen va variando, pero más o menos es parecido la curva de volumen, ¿sí? Inicia la inspiración, gana volumen hasta un punto y exhala el paciente. Bien, esta es la inspiración y esta es la expiración, como está separado ahí. Bien, vamos a ver un videito, ¿sí? Sobre un paciente que ventilamos, obviamente no le podía filmar la cara, ¿sí? Pero por lo menos el respi para que lo entiendan, lo puse en slow motion para que vean cómo funciona. Uy, disculpen. Muy bien. Fíjense acá, como hacia un punto, fíjense donde va cortadito, donde hay solución de continuidad, ahí es donde cómo va la respiración, ¿sí? Hasta llegar a cero. ¿Bien? ¿Se entendió? Es esta la del medio. Vamos de nuevo. Tomando aire, sacando, toma, ¿sí? Llega hasta un punto en la inspiración donde no hay más ganancia de volumen y el paciente exhala y va a cero, ¿sí? Esta es una modalidad de presión control, ¿sí? Más parecida a la curva del medio. Bien, muy bien. Bueno, chicos, espero que le haya servido. Después, en las próximas clases, vamos a empezar a hablar de los otros tipos de variables. Pero bueno, cualquier cosita, cualquier consulta, me mandan un mail o nos avisan a todo el equipo de Centro de Estudios Especializados en Ventilación Mecánica. Bueno, muchas gracias.